La teología del discipulado. De eso es lo que hemos venido hablando. Hasta aquí hemos dicho que el discipulado no es un curso o una serie de lecciones donde simplemente compartimos conocimiento. Más bien hemos dicho que el discipulado es un proceso de formación cristiana donde ayudamos al nuevo creyente a dar o pasar por la transición de su vida vieja a su nueva vida en Cristo. O bien sea, hemos dicho que el discipulado es el proceso que nos ayuda a crecer y a desarrollarnos sanamente. Y decimos esto por una sencilla razón. A la larga vamos a experimentar algún grado de crecimiento en la iglesia donde nosotros nos encontremos. De alguna manera u otra vamos a crecer, quizás con un brazo más largo que el otro, una pierna más corta que la otra, una gran croa y una cabezota, pero de alguna manera vamos a crecer. El discipulado, de ahí su necesidad, es el proceso de formación cristiana que nos permite crecer y desarrollarnos sanamente. Mi nombre es Carlos Corrales y hoy, en este capítulo, vamos a estar hablando de el discipulado y el Espíritu Santo, porque nos han preguntado, bueno, si esto es así, entonces, ¿y qué del Espíritu Santo? No es el Espíritu Santo el que ha venido a casualmente a hacer eso, a transformar, a regenerar nuestra vida. No es para eso que nos ha sido dado el Espíritu Santo. Bueno, sí, la verdad es que sí. El Espíritu Santo nos ha sido dado para contribuir con nuestra regeneración, con nuestra transformación. Sin embargo, no debemos olvidar, bajo ninguna circunstancia, el plan de Dios. El plan de Dios de establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra. Un plan que nos fue revelado a lo largo y ancho del Antiguo Testamento, libro por libro. Un plan que tiene que ver con la proclamación del Evangelio, con la formación de los nuevos creyentes y la formación de líderes capaces que se hagan cargo de desarrollar los diferentes ministerios que tengamos en la iglesia. Si recordamos, por ejemplo, en el libro de Génesis, el énfasis era muy claro, el énfasis era la reproducción. Dios le dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Lo mismo le dijo a Noé y a sus hijos, lo mismo le dijo a Abraham y a sus hijos, y lo mismo fue con el pueblo de Israel. Sin embargo, tenemos que decir que en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, Números y Deuteronomio, el énfasis cambia. El pueblo, en este caso el pueblo de Israel, había llegado a multiplicarse, habían pasado de ser 70 personas aproximadamente, quizás a más de 4,5 millones de personas. Entonces el énfasis cambia en estos libros. En estos libros es la transmisión de ideas, el conocimiento, la formación de los individuos. De ahí es que vemos a Moisés, por ejemplo, en problemas, cuando estaba juzgando el pueblo y su suegro Jetro le dice, mira, te vas a matar, no te alcanza el tiempo ni la vida para hacer lo que tú estás haciendo. Nombra varones delante del pueblo que te ayuden a formar, a enseñar, a liderar el pueblo. Moisés probablemente consulta a Dios, Dios le dice que sí, nombra 70 jueces. Bueno, con estos 70 jueces vemos a Moisés instruyendo al pueblo y posteriormente al pueblo, o bien sea a los padres, instruyendo a sus hijos. Recordamos lo que nos dice Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Deuteronomio 6, versículos 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las repetirás, dice, a tus hijos, y hablarás de ellas. Entonces vemos en el Antiguo Testamento el énfasis en estos libros. Ya en el Nuevo Testamento encontramos al Señor Jesucristo, por ejemplo, enseñando, no solo predicando el Evangelio, pero enseñando a 12. Y más tarde, juntamente con estos 12, a los que al principio llamó discípulos y posteriormente apóstoles, lo encontramos también formando a otros 70, a los cuales posteriormente envió a predicar el Evangelio de 2 en 2. En el Nuevo Testamento, una vez constituida la iglesia, le da a la iglesia una comisión, lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Allá a la altura de Mateo 28, 19 al 20, cuando el Señor dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el versículo 20 que les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces vemos al Señor Jesucristo desarrollando el método que el Señor nos legó en el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis y a través de todos los libros del Antiguo Testamento. Un método basado en la predicación del Evangelio, la formación de discípulos y la formación de líderes. La gran comisión, la llamamos nosotros. ¿En qué consiste? En ir y hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Predicamos el Evangelio. Y la gente que se convierte, le damos seguimiento. O sea, los pasamos por el proceso que comúnmente se llama el discipulado, pero es un proceso, no una serie de lecciones. De manera que la responsabilidad de predicar el Evangelio, de formar a los nuevos creyentes y preparar líderes idóneos para desarrollar diferentes ministerios en la iglesia, nos es dada según el contexto general de las Sagradas Escrituras. De ahí que el apóstol Pablo también lo menciona en Efesios capítulo 4, en el versículo 11, cuando dice que el Señor en su momento constituyó apóstoles y constituyó profetas y evangelistas, pastores y maestros. La pregunta es, ¿para qué? Bueno, en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 12, nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar, la labor de formar, de darle forma, de forjar, de esculpir, si se quiere. La palabra concisa es educar. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces debemos recordar que el Espíritu Santo, si bien es cierto, ha venido a contribuir con nuestra regeneración, el Espíritu Santo no va a hacer absolutamente nada si no es a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a actuar a través de la palabra de Dios. Recordamos lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, si todo es obra del Espíritu Santo, entonces para que el Señor nos está diciendo que debemos revestirnos de su armadura. Por ejemplo, que debemos ponernos el yelmo de la salvación. Bueno, ya somos salvos, ya aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Somos salvos. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, el apóstol Pablo dice que debemos tomar la espada del Espíritu. Pero debemos saber usar también la espada del Espíritu. Es muy fácil convertirse y lanzarse al mundo a enfrentar la tentación, a enfrentar el pecado y enfrentar a Satanás desnudo. Pues la palabra de Dios nos dice que debemos vestirnos de la armadura de Dios. Y en este caso en particular está diciendo en el versículo 17 que debemos tomar la espada del Espíritu. ¿Cuál espada? Pues ahí está diciendo que es la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios es el elemento o el instrumento
que el Espíritu Santo va a usar para forjar nuestras vidas y no lo va a hacer independientemente de ella. De ahí que nosotros debemos sacar tiempo, ¿verdad? E invertir tiempo en oír la palabra de Dios. Usted recuerda lo que dice Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y donde escuchamos la palabra de Dios, me va a perdonar, pero no es en el radio ni en la televisión, es en la iglesia. Ellos no tenían radio, ellos no tenían televisión, ellos no tenían internet, ellos no tenían celulares. Está hablando de la iglesia. Debemos oír la palabra de Dios en la iglesia cada vez que podamos. También se nos dice, por esa razón, que no solo debemos oírla, pero debemos leerla. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee, o bienaventurados los que leen. Estamos de acuerdo que no es solo los que leen, pero el énfasis en este momento es ese. Debemos sacar tiempo para leerla. En todo lugar. Ahora con la tecnología, usted puede bajar una aplicación, tenerla en su celular, tenerla en su tablet y aprovechar el tiempo mientras usted va en el bus. Tal vez no es lo más correcto por el movimiento, entre otras cosas, en un bus, pero puede hacerlo en la clínica, mientras espera que la recepcionista lo llame para que le tomen los signos, o espera que el doctor le llame, porque por eso nos llaman pacientes, porque tenemos que esperar, y a veces nos quejamos de que tenemos que esperar mucho. Pues aproveche el tiempo para leer la palabra de Dios. Es algo que podemos hacer en cualquier lugar. No solo debemos oírla y leerla, debemos estudiarla. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar. Alguien diría en el campo, rumiar, masticar, escarbar. Dice que debemos escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Dónde? En nuestra casa. Debemos sacar tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras. Debemos sacar tiempo para memorizarla. Recordamos lo que el salmista decía en el Salmo 119, en el versículo 9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y de repente él mismo replica, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos guardar o atesorar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántas personas conoce usted en su iglesia que tienen el hábito de memorizar la palabra de Dios? Bueno, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, el instrumento que vamos a usar para enfrentar al pecado, la tentación y a Satanás. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu que está en las manos del Espíritu Santo, que es el instrumento que Él va a usar para moldear nuestras vidas. Es que debemos oírla, debemos leerla, debemos estudiarla y debemos memorizarla. En Josué, en el capítulo 1, el versículo 8, se le dice a Josué que esto no es suficiente. Debemos meditarla. ¿Recuerda? Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca. Así empieza este versículo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice que debemos meditarla de día y de noche. ¿Qué hacemos con leerla? O escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla, si somos incapaces de meditar en lo que hemos aprendido. Debemos meditarla. ¿Cuándo? Todo el día. Debemos creer en ella. En San Juan 15:7 el Señor dice que para los que permanecen en la palabra pueden pedir lo que sea y Él se los va a dar. Si permanecéis en mi palabra. Bueno, debemos creerla sin dudar. Usted sabe que el mayor problema del cristianismo hoy en día es la fe.
Decimos tener fe, pero no creemos lo que Dios ha dicho en su palabra. No sonáis en yugo desigual con los incrédulos. Bueno, pero tal vez se convierta, sí, tal vez. Y el Señor está diciendo no. Entonces creamos lo que Dios dice en su palabra. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, pero es que yo una vez al mes está bien para mí. No me gusta estar metido en la iglesia. Bueno, pero Dios ha dicho que no debemos dejar de hacerlo. El mayor problema que está enfrentando el cristianismo hoy en día es una falsa fe, es incredulidad. Porque no creemos lo que Dios ha dicho en su palabra, escogemos aquello en que queremos básicamente creer. Bueno, debemos creerla, porque si no podemos creerla, no podemos obedecerla. Y debemos obedecer la palabra de Dios. Él dice, si me amáis, guardad, ¿qué cosa? Mis mandamientos. ¿Y dónde están contenidos sus mandamientos? En su palabra. Entonces, si no podemos creer su palabra, no podemos obedecerla. Debemos compartirla también. ¿Con quién? Usted sabe lo que dice Marcos 16:15. Con toda criatura. De modo que si no leemos la palabra, si no estudiamos la palabra, si no memorizamos la palabra, entre otras cosas, ¿cómo es que el Espíritu Santo va a poder actuar en nosotros si el Espíritu Santo no actúa independientemente de la palabra de Dios? Por ejemplo, ¿cómo podrá enseñarnos algo si este es el manual? ¿O cómo podrá recordarnos algo? Dice el Señor Jesucristo en el libro de San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí, el Espíritu Santo va a enseñarnos. Pero este es el pacuilona, este es el silabario, este es el manual de geografía, de álgebra, de cálculo. Este es el manual que el Espíritu Santo va a usar para enseñarnos toda verdad. Puede leer el resto del capítulo 14 de Juan. Entonces, ¿cómo va a enseñarnos si no leemos este libro, si no estudiamos este libro, si no lo meditamos, entre otras cosas? Inclusive dice que nos recordará todas las cosas. ¿Cómo podrá recordarnos algo que no conocemos, que no hemos tomado y atesorado en nuestra mente y en nuestro corazón? Yo he tenido que hablar con muchas personas y me he encontrado con personas y déjeme decirle que como seres humanos que somos, ya de cierta edad, nos bloqueamos. Yo, ¿dónde estaba ese versículo? Y la persona estaba brillando, ¿y dónde era que estaba ese versículo? Y yo estoy tratando de hacer memoria de dónde estaba aquel versículo que yo quería esgrimir para hablar con esta persona. Y de repente el versículo no lo recuerdo, pero vienen 6, 7, 8, 10, 12 versículos más. Me bloqueé. O el Espíritu de Dios dice, no, quiero que recuerdes esto porque esto es lo que yo quiero que tú digas. Entonces, ¿cómo nos va a recordar algo que no hemos aprendido? Recordemos también que por esa razón, la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. Como nos lo dice bien el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. Y dice el apóstol Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, dice, que alumbra en lugar oscuro. Por eso la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica, nuestro manual de vida. Recuerda lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es nuestro manual de vida. Con razón fracasamos en el matrimonio, con la formación y la educación de nuestros hijos. Con razón nos está yendo mal en la vida, porque andamos a oscuras, en tinieblas.
dando pasos falsos, porque no hemos aprendido que tenemos que oír la palabra, que tenemos que leer la palabra, que tenemos que estudiar la palabra, que tenemos que memorizarla, meditarla, creerla y obedecerla. Estamos a ciegas, estamos andando en un mundo en tinieblas, a ciegas. Ella es nuestro manual de vida, la lámpara que ilumina nuestro camino. Ella es nuestro alimento espiritual. Hoy tenemos gran cantidad de, yo los llamo cristianos bulímicos, cristianos que padecen de anorexia, cristianos debilitados, desnutridos, flacos, porque no se alimentan de la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Así como un bebé se alimenta del pecho de su madre, de la leche materna, nosotros debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Ella nos da vida. La palabra de Dios es el elemento que nos ayuda a mantenernos limpios. Si algo aprendimos a través de la pandemia es a adquirir hábitos. Hábitos muy viejos. El Señor, hace como 4.000 años, le enseñó a su pueblo que cada vez que iba a participar de los alimentos debía lavarse las manos. Que cada vez que iba al sanitario, entre comillas, sanitario, a hacer sus necesidades, después debía lavarse las manos. Que debían lavar los alimentos. Que cada vez que tocaran algo inmundo debían lavarse. Esto es algo muy viejo. Pero era un hábito que no tenían muchos en nuestro país y en el mundo entero. Y la pandemia nos legó eso. A muchos de nosotros. El hábito de que salimos fuera de casa y cuando entramos nos quitamos los zapatos, los dejamos afuera y nos lavamos las manos. Que tenemos ahora más que nunca que lavar los productos que ingresan en nuestra casa, aunque vengan en un paquete, en una bolsa, las frutas y las verduras, hoy más que nunca. Bueno, en el Salmo 119, y versículo 11, que volvemos a citar, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos ayuda a mantenernos limpios. Como cuando nos lavamos las manos, después de haber salido de la casa y haber entrado. No en vano estamos enfermos espiritualmente. Ella es nuestro entrenador personal. Pablo dice: ejercítate para la piedad, ahí en 1 Timoteo 4, 7 al 8. Ella es nuestro entrenador personal. Nos instruye, nos capacita para saber cómo derrotar y vencer a Satanás, nuestro enemigo. ¿Cómo está usted con el diablo? ¿Lo tiene él a usted debajo del zapato o lo tiene usted a él debajo del zapato? Ay, no, hermano, pero es que es el diablo, es que es Satanás. Ay, no se le puede vencer. Pues entonces Dios es un mentiroso, porque en 1 de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 13 y 14, se nos dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijos porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Óigame, está hablando de adolescentes, está hablando de jóvenes, las personas más débiles, si se quiere, por el periodo transicional en que se encuentran, en la pubertad, en la adolescencia. De eso está hablando. Y está diciendo de los jóvenes de esta iglesia que habían vencido al maligno. Y les dice el apóstol Juan: les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. ¿Cómo es que estos jóvenes de esta iglesia habían vencido al maligno? Retomemos las palabras de Juan en el versículo 14.
En la parte B, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Habían vencido al maligno porque eran fuertes. Y eran fuertes porque habían permanecido en la palabra de Dios. Y es lo que venimos básicamente diciendo. De hecho, el apóstol Pablo claramente dijo a los pastores de las iglesias del Nuevo Testamento, reunidos en Mileto: nada he rehuido anunciaros y enseñaros. Ahí en Hechos, en el capítulo 20, entre el versículo 20 y el versículo 35, nada he rehuido anunciaros y enseñaros. Si la responsabilidad toda es del Espíritu Santo, ¿por qué el apóstol Pablo sacaba tiempo para enseñar e instruir a los pastores? A los tesalonicenses les dijo: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ahí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 2. Si la responsabilidad es del Espíritu Santo, ¿por qué el apóstol Pablo sacó tiempo para instruir a los tesalonicenses? Les dice: estas son las instrucciones que yo les he dado, abunden en ellas más y más cada día. Al joven Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, le dice: porque es necesario que el obispo sea apto para enseñar. En 1 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 2. Debe ser apto para enseñar. Y en el versículo 6 de 1 de Timoteo 3, le dice: no debe ser un neófito. No está hablando de un novato, sino está hablando de una persona que desconoce la verdad de la palabra de Dios. O sea, no debe ser un ignorante, no debe ser un neófito. A Tito le dice que el obispo debe ser retenedor de la palabra, para que también exhorte con sana enseñanza. Retenedor de la palabra. Y tanto a Timoteo como a Tito les dice: recuerden lo que les he enseñado. Entonces, una persona no puede ser retenedor de algo si no le ha sido otorgado, si no le ha sido dado, si no le ha sido legado o entregado. Yo he topado con personas que me han dicho: don Carlos, mira que vino una gente a visitarme a mi casa. Ajá. Si de este grupo que está aquí en la comunidad, que tienen un salón ahí, el Salón del Reino. De veras. Y me dicen que si yo no me congrego con ellos, voy a perder el bebé que llevo en mi vientre. ¿En serio? Dice: sí. Si yo no me congrego con ellos, entonces Jehová va a matar al bebé que llevo en mi vientre. Y aquí le está diciendo Pablo a Tito que el obispo, que el pastor debe ser retenedor de la palabra, para que también exhorte con sana enseñanza. Así están los casos de personas que están siendo exhortados con una falsa enseñanza, porque quien les dijo no había pasado por un proceso de formación cristiana, y si eran neófitos e ignorantes. De modo que la obra del Espíritu Santo es de vital importancia en la vida del creyente, pero no sin la palabra de Dios. Es cierto que Él ha venido a encauzar una serie de cualidades en nuestra vida, por aquello que esté pensando en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22 y 23. Totalmente de acuerdo. ¿Qué dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por supuesto. El Espíritu Santo ha venido a producir el fruto
a producir fruto en nuestra vida. Y queremos aclarar que la palabra es tan singular, no dice frutos. Él ha venido a producir un fruto. ¿Cuál fruto? El amor, mas el fruto del Espíritu es amor. Uno. Ha venido a producir en nosotros amor hacia Dios. Amor hacia el prójimo. Y estoy seguro que amor a la palabra de Dios. Si tú no amas a Dios, no amas al prójimo y no amas su palabra, algo está pasando. Somos tierra estéril. Él ha venido a producir un fruto, amor. El resultado del amor a Dios, el resultado del amor al prójimo y el resultado del amor a su palabra es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, igual sabiduría, templanza, igual dominio propio. No vamos a tener ninguna de estas cosas si primero no amamos a Dios, no amamos al prójimo y no amamos su palabra. Por supuesto que Él ha venido a producir estas cualidades en nuestra vida, pero tenemos que recalcarlo una vez, a través de la palabra de Dios, no independientemente de ella. Entonces, para los que preguntan, ¿y el Espíritu Santo? ¿No fue que el Espíritu Santo vino a regenerar nuestra vida a través de la palabra de Dios? Y si no es a través de la palabra de Dios, esto no es posible. Mi nombre es Carlos Corrales. Que Dios los bendiga.